El otoño de aquel año. María contrajo matrimonio con Antonio, en medio de una felicidad plena. Se habían amado desde la universidad, superando innumerables dificultades para estar juntos. A ojos de sus amigos, eran la pareja ideal, María, dulce y paciente, Antonio, maduro y cariñoso, entregado a su esposa. Soñaban con un hogar pequeño, donde la risa de sus hijos resonara por toda la casa. Pero la vida no siempre se alinea con los deseos humanos. El tiempo pasaba, y el sueño de tener un hijo se volvía cada vez más lejano. Los primeros meses después de la boda, anhelaban con impaciencia la buena noticia. Al ver a sus amigos anunciar sus embarazos, no podían evitar sentir un pinchazo de tristeza, pero se decían a sí mismos, ya llegará nuestro momento. 1 año, 2 años, cada prueba de embarazo era una decepción. María y Antonio buscaron ayuda por todas partes, desde grandes hospitales hasta reconocidos médicos de medicina tradicional. Pero el médico les dijo que las posibilidades de María de quedar embarazada eran muy bajas. Antonio no dijo nada, solo la abrazó, pero María sintió que ese silencio ya no era tan cálido como antes. Poco a poco, entre ellos aparecieron brechas invisibles. Al principio, Antonio intentaba consolar a su esposa, diciéndole que con ella era suficiente, pero María sabía que en el fondo, él anhelaba ser padre. Cada vez que veía a un niño, sus ojos se llenaban de anhelo. La presión se hizo insoportable para María. Empezaron a tener discusiones sin motivo aparente. Antonio llegaba más tarde a casa, el trabajo se convirtió en una excusa para evitar las cenas familiares. María se sentía cada vez más sola en su propio hogar. Un día, mientras María limpiaba el despacho de Antonio, encontró accidentalmente una solicitud de divorcio doblada en un cajón. Su corazón se sintió oprimido. Esa noche, esperó a que Antonio llegara. Cuando entró en casa, la mirada evasiva de Antonio lo decía todo. ¿Quieres divorciarte?, preguntó María. Antonio se quedó paralizado, suspiró, su voz se hizo grave, lo siento, María. Estoy realmente cansado. Quiero una familia de verdad, un hijo al que llamar papá. María sonrió con amargura. Se dio cuenta de que su mayor temor finalmente había llegado. Sabía que si se aferraba, la más afectada sería ella. 3 días después, firmaron oficialmente los papeles del divorcio. No hubo discusiones, ni lágrimas, solo un silencio sofocante. Al dejar la casa, María solo llevó algunas prendas de ropa. Antes de salir, miró a Antonio por última vez, esperando que encontrara la felicidad que deseaba. Antonio bajó la cabeza sin decir nada. Un mes después, María se enteró de que Antonio se había casado con otra mujer, una joven que pronto anunció que estaba embarazada. La noticia fue como un cuchillo que le cortó el corazón, pero María no lloró. Ya se lo esperaba. Lo que no sabía es que la vida le tenía preparada una sorpresa aún mayor. 3 años después del divorcio, María había construido una nueva vida. Vivía en un pequeño apartamento, trabajaba duro y aprendía a disfrutar de la paz, sin obsesionarse con el pasado. Se concentraba en su trabajo y encontraba alegría en las cosas sencillas. Desde que dejó a Antonio, no había vuelto a contactarlo. No quería saber nada de su vida, ni revivir los recuerdos dolorosos. Solo a veces, en las noches tranquilas, se preguntaba si Antonio era realmente feliz con su elección. Una tarde, mientras María estaba ocupada con su trabajo, su teléfono vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. «María». «Soy Antonio», dijo una voz familiar pero cansada al otro lado de la línea. María se quedó impactada. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esa voz. Un silencio se apoderó de la línea, luego la voz de Antonio, quebrada: «¿Podríamos vernos un rato?». Una extraña sensación invadió a María. No sabía qué había llevado a Antonio a llamarla después de tantos años, pero su intuición le decía que no era algo sencillo. «¿Dónde?», preguntó María. Antonio sugirió la cafetería donde solían tener citas cuando eran jóvenes. Al entrar, María reconoció inmediatamente a Antonio. Estaba más delgado, con el pelo desaliñado y la ropa arrugada, pero lo que más sorprendió a María fue la niña que estaba acurrucada a sus pies, un niño de unos 4 años, delgado, con ojos grandes pero llenos de miedo. María se sentó, sintiendo un peso en su corazón. «¿Qué quieres decirme?», preguntó. Antonio suspiró, bajando la cabeza.
Lo siento por llamarte, pero no sé qué hacer. Miró al niño, acercándolo suavemente. Este es Miguel, mi hijo. Una ola de emociones invadió a María. Sabía que Antonio tenía un hijo, pero nunca pensó que se enfrentaría al niño de esta manera. ¿Dónde está su madre?, preguntó María, su voz grave. Antonio sonrió con amargura. Se fue. Se enamoró de otro hombre y se marchó sin decir nada, dejando al niño conmigo. María frunció el ceño. ¿Se fue? Antonio asintió, con la mirada perdida. He intentado criar a mi hijo, pero perdí mi trabajo. Todo se ha vuelto demasiado difícil. Ya no puedo cuidar de Miguel. Su voz se quebró. El niño a su lado permaneció en silencio, abrazando fuertemente un viejo oso de peluche. María comprendió que Antonio no solo la había llamado para desahogarse, sino que estaba pidiendo ayuda. ¿Qué quieres que haga?, preguntó María, aunque ya adivinaba la respuesta. Antonio levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. María, ¿podrías ayudarme a cuidar de Miguel? María se quedó impactada. ¿Qué dices? Es tu hijo. Lo sé, respondió Antonio apresuradamente. No quiero abandonarlo, pero estoy completamente desamparado. No tengo dinero, ni un trabajo estable, y no puedo dejarlo en ningún sitio. No me queda otra opción. María miró a Miguel, el niño sentado en silencio, con una mirada triste. Aunque no entendía lo que estaba pasando, parecía sentir que iba a ser abandonado. ¿Qué puedo hacer? No soy su madre, dijo María, su voz fría, pero al pronunciar esas palabras, sintió un dolor punzante en su corazón. Por favor, María. Eres la única persona en la que puedo confiar. Por primera vez en muchos años, María vio a Antonio llorar. Ella se volvió, intentando no dejarse afectar. Necesito tiempo para pensar, dijo. Antonio asintió, pero su voz sonaba rota. Si no me ayudas, tendré que dejar a Miguel en un orfanato. Esas palabras fueron como una puñalada para María. Esa noche, María no pudo dormir. Recordó la mirada de Miguel, llena de preocupación y miedo. Se preguntaba qué podía hacer. No tenía obligación, ni razón alguna para intervenir en la vida del niño. Pero al cerrar los ojos, volvió a ver al niño acurrucado en la esquina de la cafetería, abrazando su oso de peluche, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. María sabía que si no ayudaba, perdería la oportunidad de tener un verdadero hogar. A la mañana siguiente, al amanecer, María llamó a Antonio. Me haré cargo de Miguel. Al otro lado de la línea, Antonio no dijo nada, pero María supo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. A la mañana siguiente, María estaba esperando en la puerta de su casa, con el corazón pesado al ver a Antonio llevando de la mano al niño. Miguel llevaba un viejo jersey, sus grandes ojos miraban a su alrededor con timidez. Antonio se agachó, poniendo su mano sobre el hombro de su hijo. Miguel, ahora vivirás con María. Escúchala, ¿de acuerdo? Miguel no dijo nada, solo apretó más fuerte su oso de peluche. Aún no podía aceptar que su madre se hubiera marchado y que su padre tampoco podía estar con él. María se agachó, extendiendo su mano suavemente. Hola Miguel, soy María. De ahora en adelante, cuidaré de ti. Miguel se aferró a Antonio, sin responder. María no lo culpó, entendía que para un niño de 4 años, dejar a su padre e ir a vivir con una extraña era demasiado difícil. Antonio se fue poco después, dejando a Miguel en silencio en la sala de estar. Miguel no hablaba, ni comía con María. A menudo se acurrucaba en una esquina, abrazando su oso de peluche, como si fuera lo único que le quedaba. Cada noche, se envolvía en su manta y lloraba en silencio. María sabía que extrañaba a su madre. Una noche, Miguel se despertó y corrió hacia la puerta, llorando. Mamá. Mamá. No me dejes. María corrió tras él, abrazándolo, pero él forcejeó, llorando desconsoladamente. Era demasiado pequeño para entender que su madre no volvería. El corazón de María se encogió. Lo abrazó con fuerza, consolándolo. Pero Miguel siguió llorando hasta que se quedó dormido en sus brazos. Esa noche, María no durmió. Se sentó en silencio, acunando a Miguel como una verdadera madre. Miguel no solo estaba asustado, sino también a la defensiva. No quería jugar con María,
ni tocar los juguetes que ella le compraba. Una vez, cuando María puso un plato de papilla en la mesa y le dijo a Miguel que comiera, él se sobresaltó, acurrucándose en la esquina, cubriéndose la cabeza con las manos como si temiera ser golpeado. María se quedó impactada. Comprendió que los meses de abandono habían dejado en Miguel un miedo invisible. Ese día, María no obligó a Miguel a comer. Se sentó junto a él, diciéndole suavemente: Miguel, no tienes que tener miedo. Aquí nadie te va a pegar. Miguel no respondió, pero sus ojos parecieron vacilar. María fue paciente. No presionó a Miguel para que hablara, ni para que se adaptara inmediatamente. Simplemente lo cuidó con ternura. Le leía cuentos cada noche, aunque él no respondiera. Preparaba comidas sencillas, dejándolas en la mesa para que comiera cuando tuviera hambre. Le hacía preguntas suaves, sabiendo que la respuesta podría ser el silencio. Un día, mientras María estaba cocinando, escuchó una vocecilla detrás de ella: María. María se volvió y vio a Miguel parado en la puerta de la cocina, tirando suavemente de su falda. María sonrió, arrodillándose junto a él. ¿Qué pasa, Miguel? Miguel mordió su labio, dudando un momento, luego susurró: tengo hambre. Solo 2 palabras, pero hicieron que María casi llorara. Rápidamente le preparó un pequeño plato de comida. Comamos juntos, dijo María. Miguel asintió, sentándose lentamente. Por primera vez, comió con María sin esconderse. Esa noche, mientras María limpiaba la habitación, vio a Miguel con su oso de peluche, corriendo hacia ella. ¿Me lees un cuento? María abrazó a Miguel, su voz temblando de felicidad. Claro que sí, cariño. Una noche lluviosa, mientras María trabajaba, escuchó pasos suaves. Miguel estaba en la puerta, abrazando su oso de peluche, sus ojos brillando bajo la luz. ¿Puedo dormir contigo?, preguntó. María no respondió, simplemente extendió su mano. Miguel corrió a sus brazos, sus pequeños brazos abrazándola con fuerza, como si temiera que ella también se fuera como su madre. Susurró suavemente: mamá. El corazón de María se encogió. Lo abrazó más fuerte, acariciándole la espalda. Aquí estoy, Miguel. Duerme bien. Esa noche, Miguel durmió profundamente en sus brazos. María lloraba, pero su corazón estaba lleno de felicidad. Por primera vez en años, sentía que su corazón estaba lleno. De un niño silencioso y retraído, Miguel se fue volviendo más alegre. Empezó a hablar más con María, sin la timidez de antes. Cada mañana, cuando María se preparaba para ir a trabajar, Miguel corría a la puerta a despedirse: adiós, mamá. ¿Vuelve pronto? El mamá de Miguel ahora era tan natural como su respiración, como si lo llevara en su corazón desde hacía tiempo. Parecía que la consideraba su verdadera madre. Una vez, mientras María lo llevaba al parque, al ver a otros niños tomados de la mano de sus padres, Miguel apretó la mano de María más fuerte. Mamá, vamos a comprar un helado, dijo. María sonrió, limpiando el helado de la mejilla de Miguel. En ese momento, su corazón estaba lleno de felicidad. Una tarde, mientras María regresaba del colegio con Miguel, escuchó una voz detrás de ella. Se volvió y vio a Antonio. Parecía mejor que la última vez que se vieron, pero sus ojos aún reflejaban tristeza. Miró a Miguel, quien ahora era un poco más alto y más activo. Miguel, avergonzado, se escondió detrás de María. María miró a Antonio con una mirada distante. ¿Recuerda a su papá, Miguel?, preguntó Antonio tímidamente. Miguel se aferró a María, sin responder. Antonio sonrió con tristeza y se volvió hacia María. Tengo un nuevo trabajo, mi vida es mejor ahora. Quiero recuperar a Miguel. María se quedó helada. Aunque sabía que este día llegaría, al escucharlo de Antonio, su corazón se encogió. Miró a Miguel, quien se aferraba a ella con fuerza, sus ojos llenos de miedo. ¿Quieres ir con papá?, preguntó María suavemente. Miguel la miró por un rato, luego negó con la cabeza: quiero quedarme con mamá María. La respuesta de Miguel dejó a Antonio impactado. Miró a su hijo, luego suspiró: María, has hecho lo que yo no pude. Te has convertido en su madre. María apretó la mano de Miguel, llena de emociones indescriptibles. Si quieres ver a Miguel, ven cuando quieras.
Pero él se quedará aquí conmigo. Antonio asintió, sus ojos ya no reflejaban lucha, solo gratitud. Gracias, María. Esa noche, Miguel corrió a abrazar a María. Mamá, no me vas a dejar como mi otra mamá, ¿verdad? María se arrodilló, tomando la pequeña mano de Miguel. Te lo prometo, pase lo que pase, siempre estaré contigo. Miguel sonrió, apoyando su cabeza en su regazo. A partir de ese día, María y Miguel ya no fueron extraños, unidos por el destino. Se convirtieron en madre e hijo, no por la sangre, sino por el amor.